Apreciados estudiantes, buen día. Bienvenidos una vez más a una de las clases de Principios de Administración. Comencemos. La temática que tendremos el día de hoy será solución de problemas, fases en la resolución de problemas, tipos de problemas, procesos de solución de problemas, estrategias de solución y organización jerárquica. Pero antes, miremos la frase del día. Un fracaso no es siempre un error. Puede ser simplemente lo mejor que uno puede hacer bajo sus circunstancias. El error real es dejar de intentarlo. Lo plantea D.F. Skinner. Hablemos de la solución de problemas. En el proceso de solución de problemas, en un sentido muy amplio, abarca actividades muy diferentes, heterogéneas. Sin embargo, en sentido estricto, englobaría aquellas tareas que exigen diferentes procesos de razonamiento relativamente complejos y no una simple actividad asociativa o rutinaria. Dunkel define el proceso de solución de problemas como una persona que se enfrenta a un problema cuando se acepta una tarea, pero no sabe de antemano cómo va a realizar. En general, el proceso de solución de problemas y el proceso de razonamiento se han tratado como dos áreas independientes. Sin embargo, para solucionar un problema, el sujeto debe poner en marcha procesos de razonamiento. Por eso, en realidad, es difícil trazar la línea divisoria entre la investigación sobre la solución de problemas y sobre los procesos de razonamiento. Por ello, autores como Holland, Holyoake, Nisbet y Taggart consideran que el proceso de resolución de problemas, por analogía, es un tipo de proceso de razonamiento inductivo, aunque en realidad el grado de complejidad es muy diferente y el tipo de problema es muy variado. Existe una serie de características comunes a todos los problemas y al proceso de solución de problemas. La solución de problema es un pensamiento directivo, un tipo de proceso que requiere la existencia de estado inicial de incertidumbre y una serie de soluciones intermedias hasta llegar al estado final, es decir, la solución. En función del grado de definición de objetivos, los problemas se pueden dividir en problemas bien definidos. Se le da al sujeto toda la información necesaria para resolver los problemas. Tanto la solución como los caminos para llegar a la solución están bien definidos, claramente especificados desde el principio. Problemas mal definidos. No existe un cierto claro y explícito de que la solución se haya alcanzado. El sujeto no cuenta con toda la información que necesita para llegar a la solución y tampoco aparece claramente especificado cuáles serían los movimientos lícitos para poder llegar a la solución. La mayor parte de la investigación en psicología del pensamiento se centra en problemas bien definidos porque son más sencillos a la hora de estudiar la estrategia que consigue el sujeto para poder llegar a la conclusión. Miremos las fases en la resolución de problemas. La primera es la fase de preparación. Está basada en la comprensión del problema. Supone un análisis e interpretación de los datos disponibles.
Fase de producción. El sujeto elabora y pone en marcha una estrategia, es decir, un conjunto de operaciones para poder llegar a la solución. Fase de enjuiciamiento. Reflexión y evaluación de la solución generada, comparándola con el criterio de solución que nos propone el enunciado de la tarea. Esta fase puede ser fácil cuando el problema está bien definido. Hablemos de los tipos de problemas. Existen diferentes clasificaciones sobre los distintos tipos de problemas. Vamos a hablarlos de Green. Problemas de transformación. Consta de una situación inicial, una meta y un conjunto de operaciones intermedias que transforman ese estado inicial en la solución final. Problemas de inducción de estructuras. Son problemas cuya solución requiere el descubrimiento de analogías estructurales entre elementos que pertenecen a dominios dispares. Aunque no está claro el tipo de procesos que permite descubrir analogías estructurales. Lo que sí aparece claro es el proceso básico de comprensión de relaciones de similitud. Analogías complejas. De acuerdo con la teoría del pensamiento de la información, un problema consta de tres elementos: un estado inicial, un estado final y un conjunto de estrategias u operadores intermedios que transforman ese estado inicial en el final. Problemas de ordenación. El sujeto recibe una serie de elementos. Su tarea consiste en reorganizarlos para alcanzar un criterio. Y por último, problemas sociales, problemas mal definidos y mal estructurados. Miremos proceso de solución de problemas. La capacidad de tomar decisiones debe encontrar su máxima expresión en la capacidad de solucionar problemas. Una decisión no es tal mientras no se exprese en la acción, es decir, ver el resultado final. Todo el proceso de solución de problemas es un ejercicio de toma de decisiones. Estas habilidades adicionales deben desarrollarse para el liderazgo personal. Y comprende estas etapas. Estar consciente. Hay personas que prefieren ignorar los problemas. Piensan que no enfrentándolos desaparecen. Ser consciente que existen los problemas es el primer paso para solucionarlos. Objetividad. Después de conocerlos, hay que definirlos. Y ello exige un análisis objetivo para descubrir dónde está. De lo contrario, se aplican soluciones a lo que es verdadero problema. Visión. A veces se tienen las soluciones verdaderas de un problema, pero se siente miedo de enfrentarlas. Pero si no se soluciona el problema real, no se progresa. Conocimiento. Solucionar un problema implica conocer el asunto. Una persona no sabe mecánica, no debe abrir el radiador de un carro, ¿verdad? Mente abierta. No hay soluciones obvias para los problemas porque entonces ya se hubieran usado. Hay que tener flexibilidad de acuerdo al problema presentado. Selección de alternativas. Cuando haya soluciones para un problema, en primer lugar hay que aceptarlas, aunque puedan parecer contradictorias entre sí. Consultar. El líder no debe tener reparos ante la duda. Debe consultar a otros para que sus decisiones sean lo más acertadas y no pierda tiempo inútil. Es decir, porque nadie tiene la verdad absoluta. Métodos de estudio en el proceso de solución de problemas. Se trata de estudiar qué es lo que ocurre en la mente de los sujetos cuando se trata de resolver problemas. Y se señalan tres tipos de estrategias diferentes.
El método por excelencia es el experimental, es decir, el experimento. Metodología ideal porque permite el uso de medidas de ejecución muy precisas sobre el proceso de procesamiento de pensamiento y demás. Comparar la ejecución en diferentes pruebas junto con diferentes índices de medida muy precisas. Permite manipular las variables que quiera usar el experimentador, así como el uso de las variables específicas. Modelo de simulación por ordenador. Los psicólogos que emplean esto han estado influidos por la perspectiva de la ingeniería de administración. Sin embargo, cuando se habla de simulación, se debe establecer una diferencia entre el diseño de programas del ordenador y los modelos de simulación por ordenador del comportamiento humano. Miremos otro, análisis de protocolos de pensamiento en alta voz. Esta metodología permite conocer cuál es el espacio problema que elabora el sujeto cuando trata de resolver una tarea. Consiste en pedir al sujeto que vaya contando lo que va pasando por su mente a medida que va resolviendo el problema. Después se analizan frase por frase esas verbalizaciones para tratar de conocer el tipo de proceso, de estrategias que el sujeto haya puesto en marcha. Miremos estrategias de solución. Si bien el uso de una estrategia requiere el dominio de las técnicas que componen una estrategia de solución de problemas, no puede reducirse simplemente a una serie de técnicas. Las estrategias al norte con los procesos de control en la ejecución de esas técnicas que requieren además un cierto grado de meta, conocimiento o toma de conciencia sobre los propios procesos de solución de problemas. Esta metaconocimiento es un producto de reflexión, no sobre los problemas, sino sobre la forma de resolverlos. Además, es necesario que se capacite para hacer uso de estrategias de sus habilidades en relación sobre todo con dos tareas esenciales, es decir, la selección y la planificación de las técnicas más eficaces para cada tipo de problema. Cada problema y a cada persona se le presentan problemas diferentes, entonces deben haber estrategias opuestas. Miremos otro tema, organización y jerarquía, además departamental de una empresa. En las organizaciones en general y en las empresas en particular suele existir una jerarquía que determina el tipo de acciones que se realizan dentro de ella y en consecuencia el tipo de decisiones que se deben tomar. La ciencia administrativa divide a la empresa en tres niveles jerárquicos. Primero, nivel estratégico, es decir, la alta dirección, planificación global de toda la empresa. Accionistas, dueños, CEOs, etc. Nivel táctico, planificación de los subsistemas empresariales. Y por último, nivel operativo, desarrollo de operaciones cotidianas. Conforme se sube en la jerarquía de una organización, la capacidad para tomar decisiones no programadas o no estructuradas adquieren más importancia, ya que son este tipo de decisiones las que atañen a esos niveles, los que toman el rumbo de las compañías. Por tanto, la mayor parte de los programas para desarrollo de gerentes pretenden mejorar sus habilidades para tomar decisiones no programadas, por regla general enseñándoles a analizar los problemas en forma sistemática y a tomar decisiones lógicas. Además, a medida que se baja en la jerarquía, las tareas que se desempeñan son cada vez más rutinarias, por lo que las decisiones en estos niveles serán más estructuradas.
Adicionalmente, una organización también estará dividida en varias secciones funcionales. Son varias las propuestas de división que se han planteado para una empresa de forma genérica, aunque la más aceptada es la que considera los siguientes departamentos o unidades funcionales. En primer lugar, miremos estos tres ejemplos de toma de decisiones creativas en época de crisis. La pandemia por el COVID-19 es un reto empresarial inédito. Es evidente la necesidad de adaptación a los cambios que deben procurarse todas las compañías, pero este contexto también es un gran detonante para la creatividad de los equipos empresariales y la toma de decisiones. Sobrellevar esta situación que impone cambios tan drásticos en lo económico y lo social puede hacerse de muchas formas, y allí es cuando entra en juego la toma de decisiones, teniendo las siguientes cuestiones. ¿Qué opciones tiene mi empresa para adaptarse? ¿Qué ventajas competitivas se pueden potenciar? ¿Cuáles pudieran ser los mejores aliados en este contexto? Encontrar las respuestas correctas para cada empresa pasa por el proceso de toma de decisiones, y esto incluye identificar problemas, hacer énfasis, evaluar opiniones, identificar opciones y poner en práctica. Para los gerentes empresariales, tanto aquellos con mucha experiencia como aquellos que solo comienzan su camino profesional, no siempre es sencillo tomar decisiones creativas, en especial en los entornos de crisis. El primer ejemplo, Pastelería San Antonio. ¿Cuál fue su decisión creativa? Transformar sus locales comerciales de panaderías en abastos tipo bodega. Esto sucedió en Perú. ¿Qué elementos se distinguen en su caso? La reinvención en el nivel operativo. Esta empresa peruana, que tiene a Rubén Sánchez como CEO, decidió pasar de vender solo 60 productos de una panadería y pastelería típica a convertirse en un abasto que maneja ahora un portafolio de casi 500 productos. En su caso, se trata de un regreso a los orígenes del emprendimiento que hace décadas operó como un abasto. Esta decisión creativa les permitió ampliar su base de clientes habituales, algo que resulta fundamental en medio del escenario económico recesivo de la pandemia del COVID-19. Este giro de negocio permitió mantener a su equipo de trabajadores algo que habla de su compromiso empresarial y su capacidad para realinear sus procesos operativos internos, no solo para producir bajo las nuevas normas sanitarias, sino también para sumar muchos productos a sus anaqueles. Apreciaron su talento humano y lo mantuvieron. Caso número 2, Natura & Co. ¿Cuál fue su decisión creativa? Acelerar su proceso de integración con la recién compra de la empresa Avon. ¿Qué elementos se distinguen en su caso? Darle impulso al comercio electrónico bajo un modelo de ventas digitales que exalta el nexo social que caracterizaba a Avon. Natura & Co adquirió a la empresa Avon a comienzos de enero del 2020. Su proceso de fusión estaba planteado por fases, y en vez de frenar esa integración por la pandemia, la aceleraron. Esto le permitió aprovechar el know-how propio del comportamiento social en las ventas por catálogos de Avon para incorporarla al resto de sus líneas de productos. Las ventas hechas a través de los canales electrónicos de Natura & Co aumentaron el 250% durante el primer trimestre de ese año. Y esto fue posible a un rápido plan de ampliación de 30% de su capacidad de producción, en especial de los productos como los jabones y el alcohol en gel,
tan demandado ahora y en esa época. Y por último, miremos a Nike. ¿Cuál fue su decisión creativa? Adaptar una de las líneas de producción para producir una mascarilla anti-COVID junto al equipo de la Oregon Health y Society University. ¿Qué elementos se distinguen en su caso? Diseñar un modelo de producción simple de las mascarillas que permitan la supervisión de las autoridades sanitarias en un lapso de tiempo muy corto. Lo que hicieron fue juntar el componente TPU, poliuretano, termoplástico, un material con alta resistencia a la abrasión, al oxígeno, al ozono y a las bajas temperaturas presentes en las suelas de las zapatillas Nike Air, con otros materiales habituales de su ropa deportiva, como los tejidos acolchados y los cordones, para producir estas nuevas mascarillas anti-COVID. El objetivo fue obtener una protección de alto rendimiento y a la vez simplificar el modelo para asegurarse que los volúmenes de producción de las mascarillas pudieran ser altos y muy eficientes en el uso de los materiales. La Panadería San Antonio, Natura Co. y Nike apenas son algunas de las empresas que optaron por las decisiones creativas para mantenerse productivas y relevantes en un contexto tan difícil como la como la pandemia por el COVID-19. Reforcemos estos conceptos. Hola, mi nombre es Ana María Domínguez, doctora en Ciencias Químicas y amante de la docencia. En este video quiero presentarte algunas estrategias que puedes emplear en la resolución de problemas inherentes a tu disciplina. Veamos si identificas algunas de las siguientes estrategias básicas enfocadas a encontrar la solución. Divide y vencerás. Consiste en dividir el problema en problemas más sencillos para encontrar la solución. Se utiliza en diversas disciplinas. Backtracking o resolver hacia atrás. El problema se resuelve comenzando el razonamiento desde el final hacia el inicio. Se utiliza principalmente en programación. Encontrar patrones. Consiste en organizar la información como lista o tabla, identificar las relaciones entre los datos e inferir los faltantes para encontrar la solución. Pero no es suficiente encontrar soluciones. En la literatura se describen diversas estrategias que contribuyen a hacer más eficiente el proceso de resolución de problemas disciplinares, respondiendo a diferentes objetivos. Por ejemplo, método POLIA, pensado para el desarrollo del pensamiento matemático, considera 4 etapas: comprender el problema, idear un plan de acción, ejecutar el plan y examinar la solución. Método IDEAL, quizás lo conoces como método IDEA. Consta de 5 pasos: identificar el problema, definir y representar el problema, explorar posibles estrategias y soluciones alternativas, aplicar las estrategias propuestas, logros y verificación de resultados. Esta metodología contribuye al desarrollo de tus habilidades personales de resolución de problemas. Modelo COL. Contempla el proceso de recibir información, analizarla y procesarla para comunicar o emitir un determinado juicio, donde las preguntas son esenciales, ya que constituyen una guía estratégica para la resolución de problemas, sean teóricos o prácticos. Este modelo te permite desarrollar competencias relacionadas con el ser, saber hacer y saber ser. Imagina que trabajas para un proveedor de equipos de cromatografía y debes resolver un problema que se ha presentado en un laboratorio de análisis de vino, por lo que debes investigar y solucionar el problema, el cual está afectando la entrega de resultados. Revisemos algunas preguntas y a qué objetivo apuntan. ¿Cuál es el tema o de qué se está hablando? Estas preguntas te permiten delimitar el tema. Son preguntas aclaratorias. Por ejemplo, ¿qué equipo está presentando el problema? ¿Cuál es la problemática? ¿O qué te preocupa de eso? ¿Dónde? ¿Quién? Preguntas indagatorias relacionadas con el objeto de la investigación. Buscan recabar datos o información relacionada con el problema y te ayudan a definirlo y acotarlo. ¿Qué estás suponiendo? Esta pregunta involucra la formulación de tu hipótesis acerca de la problemática y su posible solución. ¿En qué te basas para pensar así?
Al responder esta pregunta, estarás dando evidencias o informaciones que soportan tu hipótesis. Debes basarte en tu experiencia, observaciones, problemas anteriores similares y antecedentes cualitativos o cuantitativos. ¿Podemos dar ejemplos? Los ejemplos deben ser esclarecedores del tema. Son argumentos que servirán como fundamento para tu hipótesis. ¿Cuáles serían las objeciones de nuestra hipótesis? Mediante esta pregunta identificas las discrepancias o restricciones relacionadas con tu hipótesis, lo que te permite elaborar alternativas. ¿Cómo? Es una pregunta procedimental. Cuestiona sobre procesos, procedimientos o formas de realizar las cosas. Por ejemplo, ¿cómo puedo mejorar la sincronización del brazo robótico con el cromatógrafo? ¿Por qué? Es una pregunta explicativa. Busca las causas o razones, se basa en hechos y datos. Ejemplo, ¿por qué está fallando la sincronización entre el brazo robótico y el cromatógrafo? ¿Para qué? Mediante esta pregunta puedes identificar el objeto o propósito. Como ves, muchas de las preguntas anteriores las utilizas cuando vas a elaborar un proyecto. Ahora quiero mostrarte una metodología pensada para trabajar en equipo, pero puedes aplicarla si deseas resolver un problema de manera individual relacionado con la mejora de productos o procesos. Se trata de la metodología de las 8 disciplinas, cuyo origen se atañe a la Ford Motor Company. Es una estrategia enfocada en la gestión de calidad que tiene en cuenta la planificación del proceso de resolución de problemas con vistas a encontrar e implementar soluciones permanentes y prevenir que se repitan los problemas. Considera 8 etapas o disciplinas. Disciplina 1. Forma tu equipo de trabajo. Ten en cuenta los recursos y el tiempo que necesitarás para ello. Disciplina 2. Describir el problema. En esta etapa debes definir el problema desde su contexto y determinar su magnitud. Puedes apoyarte en la metodología de las 5 Ws. Disciplina 3. Proponer e implementar una solución temporal. La meta es evitar o mitigar los efectos del problema detectado, así que debes escoger una solución que sea efectiva, rápida y fácil de poner en práctica. Puedes obtenerla desarrollando una lluvia de ideas con tu equipo. Disciplina 4. Determinar la causa raíz del problema. En este paso se realiza un análisis profundo de las diferentes causas que dieron origen al problema y te puedes apoyar en un análisis causa-efecto como el diagrama de Ichikawa, a partir del cual podrás obtener la causa raíz y proponer soluciones permanentes para eliminarla. Disciplina 5. Verificar la solución. Llegamos a la etapa donde se implementa la solución permanente en modo piloto, que debes verificarla antes de su implementación definitiva y para ello puedes apoyarte en la metodología fallo-efecto o la de análisis de impacto. Disciplina 6. Implementar la solución permanente. Una vez verificada, se implementa la solución en modo permanente y se hace seguimiento para asegurarte de que esté funcionando como esperabas y puedas detectar la aparición de efectos colaterales. Disciplina 7. Evitar que el problema vuelva a ocurrir. Para lograrlo, debes trabajar desde las diferentes aristas que pudieron influir en la aparición del problema, como por ejemplo la revisión y modificación de procedimientos, capacitación de personal, infraestructura, entre otras. Y por último, disciplina 8, reconocimiento. Reconocer los logros alcanzados es muy importante, ya que influye en la motivación. Esta cápsula tiene como fin aportar en el indicador de nivel intermedio, aplica métodos o estrategias para la solución de problemas inherentes a la disciplina, el cual forma parte de la competencia transversal sello resolución de problemas. Muy bien, muchas gracias por su tiempo. Nos veremos en una próxima ocasión. Una excelente tarde.